Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches, les agradezco mucho su presencia. Estábamos haciendo un tiempo para que llegara la camarada Elizabeth Moreno, pero como todos sabemos, está la Feria Internacional del Libro y está en otro evento, ¿no? Pero claro que para mí es un honor la presencia de Rosy Palau, la gran poeta, nuestra gran poeta. Y entonces vamos a iniciar ya algo de lo pasado con Elizabeth. Y también, Rosy, quiero decirte que iba a estar con nosotros el editor, Celso José Garza, el editor de los dos libros, del libro tanto Un pan para Van Gogh como Dardos de hielo, el mío. Pero él tuvo un imprevisto en Monterrey y tuvo que regresar hoy. Él se disculpa con todos ustedes y bueno, como ustedes saben, Un pan para Van Gogh ya se presentó en el centenario a fines de julio. O sea, él como editor cumplió eso y ahora no pudo estar con nosotros. Pero finalmente voy aprendiendo, como me dice él, los libros cuando nacen empiezan su camino. Y a veces caminan solos y a veces caminan acompañados. Y uno hay que dejarlos y eso. Entonces cada presentación va a ser diferente. Y no siempre es como te lo planteas por las circunstancias. Entonces me siento muy contenta, muy orgullosa. Estoy segura que mi madre estuviese muy feliz de que tú presentes también su libro de cuentos, porque Rosy y mi mamá fueron amigas. Mi mamá admiró mucho a Rosy. Cuando estábamos en casa siempre me decía, es una gran poeta, la admiraba mucho y les cuento algo personal o algo íntimo, que cuando Rosy presentaba sus libros, los últimos, porque cuando mi mamá pudo y fue a tus presentaciones, sí. Y mi mamá hacía su cola, hacía como todas las personas para que Rosy le dedicara el libro. Y cuando mi mamá ya no pudo salir de casa, recuerdo que me decía, ven para acá. Y sacaba su monedero, me daba el billete y me decía, cómprame el libro de Rosy Palau, pero dile que me lo dedique. Entonces era muy curioso porque yo hacía mi cola con Rosy, con el público. Y entonces cuando llegaba Rosy, ya le iba a poner, no le pongas para Rosamela Robles, pero para Irene Montero. Y mi mamá se encantaba que yo le llegaba con el libro y siempre te leyó, siempre dijo que tú eres la mejor poeta. Y ahora que, bueno, en 2020 fallece mi madre, y si algo me interesó a mí, somos 9 hijos, bueno, 8 que mi hermana falleció hace años, Antonieta, pero si algo me interesó llevarme de mi madre, fue su literatura, sus cuentos y sus muebles. Entonces empieza, cuando es una familia grande, empieza a llevar cosas, y yo me llevé todos, el librero exactamente lo coloqué como yo lo tenía, y ahora he descubierto pues todos los libros que mi mamá tenía tuyos, y celebro porque además la dedicatura tú se lo dedicas a ella que publicabas. Entonces mi mamá seguramente estará en alguna parte feliz de que me acompañe. Es un honor, y bueno, estamos de celebración, como ustedes saben, en este maravilloso espacio que es La Aurora, que hemos recuperado y que tenemos muchísimo que celebrar, y que aunque lo que recuperamos a manera familiar, es un espacio que disfrutaremos todos. Ya lo dije en las redes, lo compartiré con todos ustedes de la comunidad cultural. Entonces, bueno, pues ¿cómo te gustaría que empezáramos, Rosy? Ya que no está el editor y que no está Elizabeth, nos cambia el formato, somos tú y yo, pero es un evento... No, para mí el formato sí, no me perfecto. nada, o sea, estoy muy contenta, primero que me hayas invitado, segundo de reencontrarme de alguna manera con tu mamá, porque yo muchos años estuve, mañana voy a ir con Irene, pero como estaba enferma me daba mucha pena a mí llegar a su casa y que ella se sintiera incómoda, pero siempre estuve muy pendiente de cómo estaba y de todo eso. Y obviamente le agradezco, pero de todo corazón, la verdad, eso del gran, pues no sé, pero yo le agradezco mucho que se haya interesado en mi poesía y en lo que yo escribo, y pues me siento muy agradecida de participar y de reencontrarme con ella en este espacio, que nunca esperé en realidad, porque yo estoy feliz aquí, o sea, me parecen a mí estos espacios totalmente adecuados para la poesía, para la literatura. Yo sé que los espacios pues tiene uno que ir a presentar un libro en un auditorio o donde sea, pero a mí esto me conmueve, me recuerda al Culiacán antiguo. Yo nací en una casa de techos altos, de impersianados, con mis abuelos, con los patios. Entonces esas raíces las traigo yo muy dentro de mí, y toda esta atmósfera a mí me recuerda a eso. Además, pues me da la oportunidad de volverlos a ver, porque yo lo tengo que decir,
no soy una persona que vaya a muchos eventos, o sea, disculpa, pero así soy. Y eso no quiere decir que yo me desentienda de la gente que escribe ni nada, simplemente que así soy. Estoy a gusto en mi casa, y son etapas de la vida. Y pues me siento muy agradecida y escribí unas palabras para Irene, ya que no la pude ir a visitar las veces que yo quería visitarla. Pero bueno, espero que ella me escuche y sienta que llego a su casa. Claro que sí, Rosy. Yo sí me voy a poner lentes porque... Este es tu espacio, Rosy. Tú necesitas la lamparita. Pues no, mira, ándale. No me digas que no. Le imprimí una letra, número 80 para Okay. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Es que es un lugar acústico, Sí. ayer tampoco hubo sonido, Rosy, Perfecto. y fue maravilloso porque yo creo que es un espacio que no necesitamos micrófono. Eso es lo que Sí. me gusta más. Unas son las horas que corren, otras las de la memoria. El tiempo, pienso, es un lugar entre dos instantes. Abro el libro, por fin llego a su casa, me reencuentro con Irene. Anochece. El silencio es un despertar de grillos, un viento que arrastra las hojas del patio, alumbrado por la luna y un foco donde revolotean las palomillas. Ella ve por la ventana, sentada en su sillón de terciopelo, rasgado por los gatos. Se entretiene con su espíritu, con las verdades de su alma. Escribe como quien busca una salida para las sombras que la habitan, como quien sabe que no hay mayor consuelo que fabricar, como quizá en el amor, un sueño a voluntad. Mis muertos regresaron, como regresa la luz del día. Escucho que me dice. Esas primeras palabras son la llave mágica que abre la puerta de la vía una vez. Se encienden los días, ya huele a café. Se escuchan los ruidos de las cazuelas en la cocina, el sonido que hacen los mangos al caer en medio de una madrugada. Se han despertado los recuerdos. Todo comienza a ser. Hay reunión en las banquetas, voces de los que se reúnen para crear un universo aparte, para salvarse de las horas. Palabras que son capaces de levantar deseos que toman cuerpo en un lugar de la imaginación y a la vez, seguras de su realidad, encuentran para cualquiera la frase precisa que borra la sombra de cualquier duda. Todo lo que hay que ver en este mundo ya lo vimos, me dice Irene. La soledad son esos momentos en que se tiene a todos sin tener a nadie, ¿verdad, Irene? El olvido se vale de cualquier cosa para recordarlo todo, me sigue contando. En aquel tiempo, la gente nacía y moría en su casa. En el velorio se lloraba a gritos porque se creía que el que más gritaba es el que quería más. A nosotros no nos dejaban estar. Mira, se levantó la tía Cuca. Ya pone en el brasero el agua para el café. Me gusta ver cómo arde la leña. Cuando quedó viuda encontró compañera penitente, una que según decían había matado a sus hijos, arrastraba unas cadenas y luego de llorar se escondía detrás de su ropero. Eso me contó. Yo creo que de ahí me viene lo de soñar. Las cosas son y no son de este mundo, Irene. ¿Te dan miedo los fantasmas? Ella mira hacia el rincón. Mi abuela decía que había muchos. Por el patio se ven unas sombras. Pasan como onduladas por el viento. ¿Quién es ese?, le pregunto. El Mani, uno que visitó a un santo para que lo curara porque quiso creer que era creyente. Y aquellas, las Trujillo, llegaban a mi casa vestidas de negro como aves de mal agüero. Una madrugada llegaron con la noticia de que habían enterrado a su tío Nacho. Tenían prisa, porque cuando se dieron cuenta que no encontraban unos papeles, lo fueron a desenterrar y encontraron que tenía arruñada la cara de quererse salir del agujero donde lo habían metido. Enciende un cigarro, le da un trago a su café. Mis muertos sembrados son solo polvo y tiempo, reflexión, como si los viera asomados desde un silencio tan transparente como el paisaje del desierto en su infancia. Éramos tantas mujeres, y pasaron los años, Irene, y encontraste la forma de reconstruir
lo que ya no existía, porque el deseo es también la esperanza de que renazca lo que se pierde. Años en los que un día dijiste, desde esa soledad poblada de ti, de lo nada más tuyo, he terminado mi cuento, lo dejo a merced del viento, vuelvas o no vuelvas, seguirá siendo mío. Por fortuna, alguien encontró el mapa de tu vida y abrió el cofre de tu tesoro. Para escribir historias ajenas o de vidas ya vividas, hay que saberlas contar, convertirlas en un espejo donde un alma se refleja en otra y pueda reconocerse, amar a través de las palabras y amarse en ellas. Eso es lo que ha hecho Irene, con su prosa aparentemente sencilla, sin sobresaltos ni pretensiones, con la sabiduría de los que no necesitan demostrar, revelando este mundo y creando otro, valiente, serena y crítica a la vez, con un humor inteligente, con la madurez que da el saberse ella misma, enfrentando la vida así como va llegando. Una escritura que contiene un alma en la que se contempla todo lo que de humanidad hay en ella, labrada con la fe de quien se asoma sin miedo a las profundidades de su ser. Yo salgo despacio como quien no se atreve al olvido. Las cosas están hechas de muchas realidades. La magia es que cada quien lo descubre. Muchas gracias. Estoy segura que le hubiese encantado a mi madre. Quizá por ahí los que escucharon, no sabemos. La vida Me es doy un cuenta misterio. que en la presentación al principio, como bien dije al principio, faltaron dos camaradas, no me tocaba a mí esta parte, pues no presenté, no me preparaba con tu currículum y eso, pero todos sabemos, ¿verdad?, de la trayectoria de Rosy, que es una gran poeta de altos vuelos y que realmente no necesitas presentación en tu currículum, y eso te conocemos, estamos aquí en un acto. Perdón, pues, ¿podrían apagar la lámpara? ¿Eh? La La lámpara. lámpara. ¿Quieres que la apague? Sí, Porque si no, no sale la por favor. Ah, pues muy bien. Ahí está. Gracias. Entonces, pues esa es la razón porque no estoy leyendo tu sinopsis, ¿verdad? Le toca a otra persona. Pero qué hermoso tu texto, qué manera pues de adentrarte, o sea, se ve que como que conociste a mi mamá, efectivamente, que el mundo de mi madre, que a pesar de que tuvo 9 hijos, o más bien que contó que tuvo 9 hijos, pues le gustó escribir y se dio su tiempo, en esos tiempos que te abruma, pues una vida familiar tan intensa, y cómo creó su cuartel literario, el que yo llamo, ¿me entiendes? Entonces, pues ahora me gustaría leerles, voy a leer el texto de presentación. El texto de presentación para mí ha sido muy emotivo, muy importante, porque realmente es mi debut, es el primer texto que imprime en un libro mío. Yo tengo tiempo escribiendo, yo me inicié hace tiempo escribiendo canciones y eso, pero ahora escribo ya lo que es texto de largo aliento, y me siento muy honrada que mi primer texto esté aquí en el programa. Entonces yo se lo voy a leer. Claro que fueron noches, como bien lo decía ayer de Tormenta, fueron noches muy intensas para yo escribir este texto, pues lo sufrí mucho. Y tenía que ser así para poder pues expresarle lo que realmente fue mi madre. Voy a leer algo que el libro de mi mamá, mi madre ganó el premio Inés Arredondo en 1988 con su cuento El Mandero. Fue un premio importante, relevante, y la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo un pequeño plaqué que le llaman, una cosa así muy, muy breve, el cual no se difundió, estuvo embodegado, entonces no pasó más, y mi mamá, yo lo digo, no hay pena decirlo, tenía una cierta frustración porque no se proyectó, tenía muchos cuentos y no se difundió, y nos decía, y teniendo 2 hijas artistas, no nos enfocamos en eso, y por eso es tan importante, y por eso mi hermano y yo retomamos esto, ya que falleció mi mamá, y aquí están 30 cuentos de mi madre, pues que no nos conoció nunca, y que lo único que lamento de esta edición es que no le tocó verlo a mi mamá. Estoy segura que le hubiese causado pues muchísima felicidad, pero pues también así es la vida. A veces creemos que vamos a estar aquí siempre y que nuestros viejos van a estar siempre, y en un suspiro, en un momento se nos van.
¿de acuerdo? Pero lo importante es que finalmente quedaron, y aquí lo voy a contar cómo es que quedaron. El libro fue editado por Felina Ediciones, es de Monterrey, es Celso José Garza, de Monterrey, y pues es un honor, el tiraje fue de 1000 ejemplares. Adelante, Elizabeth, mira, va llegando Elizabeth Moreno, que viene pues de su compromiso de la FIL. Pasa, Elizabeth, adelante. Estamos aquí en un evento muy íntimo, como verán, expediente de ayer, está Rosy, me imagino que tantos, pues iniciamos nosotros, y ya le comenté al público por qué no está Celso, o sea, que tuvo que ir, y que pues tú vienes de otro evento de la FIL. Entonces pues voy a leer un poco, porque ¿no? Para mí es importante eso. Yo creo que debería leer un poco de mi mamá, me gusta más que tú leyeras de mi mamá. Pues como quieras. Sí, para que el público tenga ¿Quieres que lea todo el cuento completo? No, ahorita lo que es las partes, lo que es que es de mi mamá. Y ya yo leo mi texto de presentación, pero ya. O sea, esto de aquí. Sí. Ok, pónganle la luz. Sí, tenemos una lamparita, ¿les había visto? Sí, como una idea de cuál es la trayectoria de mi mamá, pues. La niñez y adolescencia de Irene Montijo transcurrieron en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Desde muy joven manifestó inquietudes literarias, escribiendo su primer poema a la edad de 8 años. A sus 12 años colaboró en las revistas y en los periódicos locales, escribiendo ingeniosas crónicas y creando crucigramas en los que era sobresaliente. Más adelante escribió pensamientos y narraciones breves. A raíz de su matrimonio con Jesús Robles Araujo, originario del pueblo de Tecoripa, Sonora, junto con él se trasladó a Culiacán, donde afincó su residencia definitiva y en donde nacieron sus 9 hijos. Su cuento Mi tía Cuca, escrito en 1984, fue publicado en la antología de escritores sinaloenses Ancla y Estrella, Crónica Cultural del Debate, diario en cuyo suplemento cultural dio a conocer varios de sus cuentos y poemas. En 1986, durante 6 meses, escribió la columna En pocas palabras de El Sol de Sinaloa. En 1988 recibió el premio de cuento Inés Arredondo, otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa por su cuento El Mandero. La autora fue integrante de la Asociación de Escritores Sinaloenses y una lectora apasionada. Sus escritores predilectos fueron los rusos Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov, así como Agatha Christie, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Pablo Neruda y Juan Rulfo. Modesta e insatisfecha con su obra, Irene Montijo escribió: no sé si lo que escribo sirve o no, pero seguiré escribiendo para darle gusto a mi espíritu, aunque le deje a mis hijos cartones llenos de papeles. Lo único que me pesa es ya no tener tiempo para leer otra biblioteca, ni para escribir una novela larga. Muchas gracias. De nada. Leo el texto de presentación, que ya sí, para que gusto, sí, claro que sí, así te doy tiempo. Mira, bueno, el libro inicia así, después del índice. Aunque no soy la autora, en el nombre de mi madre, dedico este libro a mis hermanos, a mis hermanas y hermanos, a todos los nietos, bisnietos y demás familiares que en sus venas llevan algo de la sangre de Irene Montijo. Lo dedico también a sus nueras y yernos y a todas las personas que conocieron a mi madre y le manifestaron su aprecio. Que es a María Robles Montijo. Aquellas tardes de voluntario encierro, es el texto de presentación que escribí especialmente para este libro. Desde el sillón de terciopelo ocre, su mirada penetrante de obsidiana se clava en mis ojos. Su boca esboza una sonrisa de escarcha. En su mano de porcelana sostiene un cigarrillo que de vez en cuando coloca en sus finos labios. El sillón ahora luce en algunas partes ajado por las garras de mis gatos y junto con el resto de la sala de tantos años que conservo, por fortuna, en lo más profundo de sus viejas y empolvadas entrañas, guarda conversaciones, risas y lágrimas que quedaron atrapadas entre borra y espirales metálicas. Con el paso del tiempo, a los 3 sillones, manchados y rasgados una y otra vez, los tapizaron. Yo los veía como si fuesen animales que mudaban de piel para contar nuevas historias, despojándose del pasado. Irene Montijo,
Mi madre me observa a distancia mientras sostiene el hilo de su costura, que ambas tenemos cada punta en nuestra mano, y a través de él nos comunicamos. Ella sentada en su sillón y yo en el mío. El hilo lleva mis preguntas hasta mi madre, y el hilo me regresa sus respuestas. Sus palabras mudas las guarda en su costurero enredadas en un carrete pequeño, entre dedales, hilos y agujas. Mi madre ha permanecido a mi lado durante el tiempo que transcribí sus cuentos que contiene este libro, que finalmente hace justicia a su memoria. Las hebras de su costura y escritura se entrelazaron por años, creando nuevos mundos por los que iba y venía, silenciosa. Recorrer con mis ojos los renglones plagados de las letras escritas por mi madre ha sido un viaje doloroso y a la vez fascinante, como navegar al pasado por ríos sinuosos que llevan su lamento y su canto. Sumergirme en sus historias, que una a una fue guardando en el viejo baúl de mimbre agazapado en el suelo bajo un escritorio de madera, que un día, como barcaza a la deriva, naufragó junto con los cuentos de mi madre por el pasillo en el arroyo que se formó dentro de la casa después de bajar del techo por la ventana horizontal y alta, con la tormenta que embistió la ciudad de Culiacán, ocasionando que sus ríos se desbordaran y algunas casas se convirtieran en lagunas que ahogaron a sus fantasmas. Al baúl barcaza remojado y ya vacío lo saqué a la acera para asolearlo, y en cuestión de minutos una mujer en harapos lo subió a su desvencijada carretilla en la que iba recolectando objetos de la basura, y jalándolo de la palanquilla de fierro se perdió con él por las calles. El motivo por el que se salvaron del agua los cuentos de mi madre fue porque todos estaban dentro de bolsos de plástico que ella misma tuvo el cuidado de ir colocando en el baúl de sus secretos. Así fue como en noviembre del año 2020 los traje conmigo, como si trajese muertos vivientes acorazados, y durante días, semanas y meses, con ojos curiosos y manos temblorosas, hoja por hoja les extendí en mi escritorio hambriento de historias, y los fui ordenando y separando de aquella maraña de manuscritos y textos mecanografiados, a los que finalmente les salieron alas después de estar por años engarruñados. Podría escribir cuartillas y cuartillas de las tantas tardes y noches en las que mi madre se encerraba en su pequeño cuartel, con una taza de Nescafé por un lado y su cigarrera llena, que poco a poco se iba adelgazando, mientras las historias fluían sobre el papel blanco beige de su máquina de escribir y posteriormente en la pantalla de su computadora de sueños. En aquellas tardes de voluntario encierro, la mirada de mi madre se fugaba por la ventana oval del cuarto y se perdía en el horizonte, más allá de los viejos cerros y los opilotes sobrevolando restos de un cadáver, mientras el perfume de su limonaria la embriagaba. En su refugio literario, mi madre se olvidaba del mundo que la circundaba y escribía. Ganadora del premio de cuento Inés Arredondo 1988 con su cuento El Mandero, otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Irene Montijo desde años atrás se aventuró a escribir sin tener estudios de literatura, con su intuición aguda, su lucidez mental y su gran amor por la buena literatura. Mi madre fue una lectora apasionada y con el paso del tiempo abrió los caminos de su escritura honesta, sin pretensiones ni falsas posturas. Escribir sus cuentos fue para ella un acto de amor y resistencia, un largo camino que recorrió con su propia madre, hermanas, primas, tías, abuelas y familiares lejanos por territorios de Sonora, el lamento de los coyotes y su desierto, desde donde vivió su infancia al pie del Cerro La Campana, y su juventud rica en aventuras y sucesos que la marcaron por el resto de su existencia, como piedra cincelada. En este libro, donde todos sus cuentos al fin se publican, Irene Montijo transita de nuevo por parajes luminosos. Viene avanzando lentamente con el cortejo en el que unos caminan y otros cabalgan, con su sonrisa de escarcha y sus ojitos de vidrio. En el vientre lleva los embriones de sus 9 hijos, los Robles Montijo. Sus 9 tesoros, en su corazón petrificado, guarda a su compañero de vida, Jesús Robles Arau, mi padre, descendiente directo de la villa de Ceres, de Coripa, Sonora, los tambores y los tenávares,
los desiertos y los coyotes. En los papeles que porta en sus manos, como legajos sedientos que respiran, van sus recuerdos, sus fantasmas y sus muertos que nunca olvidó Irene Montijo, ni nunca ella la olvidaron. Sigo sus pasos por senderos de ceniza y hojarasca, entre tumbas resquebrajadas de las que emergen hilos de hierba escarlata por las oscuras grietas que silban. Somos lluvia y somos borrasca, madre e hija, hija y madre, unidas por la sangre, los libros y el cordón de la escritura. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Bueno, voy a... ¿Y la lamparita no? Creo que no. Creo que las obras me... Bueno, buenas noches, pido disculpas por mi retraso. Estamos celebrando los 15 años del zurdo Mendieta, que es el detective de las novelas de Elmer Mendoza. Y bueno, pues como todo festejo se alargó un poquito. Por suerte el mismo Elmer me dijo: yo te llevo, me trajo. Y bueno, pues yo le agradezco a Rosy que nuevamente me haya invitado a comentar los cuentos de Irene. Yo los leí, los releí, algunos ya los conocía y de alguna manera me da mucho gusto haber participado en la publicación, al menos un poco en el proceso de la publicación de esto que es un rescate que viene a enriquecer mucho la literatura sinaloense. Yo escribí el prólogo, no les voy a leer todo porque algunas de las cosas del prólogo ya se dijeron aquí. Ayer mismo yo comentaba que ubico a la obra de Irene Montijo como en una segunda época de la literatura sinaloense escrita por mujeres. Yo decía que en la primera época está la gran Inés Arredondo y en esta segunda época podemos encontrar a Irene Montijo junto con otras autoras como la propia Cecilia Pablos, como Rosy Palau, como Josefina Rayas, Marta Sánchez, Juana Cifuentes y por supuesto pues nuestra autora. Y por último serían estas escritoras jóvenes que ahora empiezan a publicar y que dan a conocer una obra bastante distinta a lo que se escribía en esa época en la que Irene Montijo estaba escribiendo. Decía yo que yo me la imaginaba así, sentada frente a la máquina de escribir, ajena un poco al ajetreo de la vida cotidiana, y cómo ella pudo ir conformando lo que llama Virginia Woolf un cuarto propio para urdir estas historias que desde distintos géneros y estilos y temas fue configurando un universo. Hay cuentos que abrevan en su infancia y en lo personal para mí son los que más me gustan y en los cuales las lecturas y los lectores que hayan tenido una fuerte influencia femenina en su educación, como fue la mía, podrán identificarse plenamente. En estos relatos pues está mi tía Cuca, mi abuela y sus hermanas, las Trujillo, que nos han dejado personajes femeninos memorables. Otros de sus cuentos incursionan en lo real fantástico. Por ejemplo, el cuento poético, La Sirenita, también tiene temas con cuestiones sobrenaturales como Bucles de Oro o La Octava Tumba Vacía. E incluso hay una especie de ciencia ficción también en el relato Civilización Primitiva que no deja de tener un final irónico.
Y hay textos muy realistas, plenos de detalles, como la cocina de mi abuela, donde este espacio, el hogar, como se le llamaba, padece el paso de la modernidad, porque a la antigua y acogedora cocina con estufa de leña la va a sustituir una cocina blanca, totalmente ascética, como dice, un pequeño laboratorio blanco y frío, ¿no? Bueno, también con este estilo se narra Entre dos mundos, cuento que puede considerarse como un testimonio muy valioso de la experiencia de un personaje que vivió en la frontera, por allá en los 40, y la forma como a las personas de aquel tiempo y de ese lugar les afectó la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La ironía es otro recurso que vamos a encontrar en los cuentos, por ejemplo en El Bandero, El Gallo, La Solución Final, Sin Palo ni Cuenta. Y también pues lo vamos a ver no solo en el desarrollo del relato, sino en el propio título, en nuestros héroes. Es un cuento bastante fuerte y que documenta cómo unos niños atestiguan una ejecución masiva a cargo de militares. Un irónico tono de denuncia lo vamos a encontrar también en el cuento Mocheando, del moche, ¿verdad? Donde el tema es la corrupción de las autoridades municipales. Y había hecho notar yo hace algún tiempo que los relatos de Irene Montijo, El espacio privado, que es el tradicionalmente femenino, aquí en los textos de Irene Montijo se vuelve tan valioso como el espacio público, que es tradicionalmente masculino. Pues en el espacio privado, de la casa, del hogar, es donde se van a desarrollar en los cuentos de Irene Montijo los sucesos que definen la personalidad de los personajes y que explican su modo de ser. Por eso la casa va a ser uno de los lugares más recurrentes en los cuentos de la autora. La casa de la abuela, la casa de las tías, casas abandonadas, casas intangibles o con atributos singulares, pueblan sus distintos relatos. Entre estas edificaciones literarias, a mí hay una casa que me parece muy destacable, que es parte de uno de sus mejores cuentos. Es una casona antigua que está ubicada en un cerro, hecha para soportar el calor o el frío sonorense, y que la albergó a ella, su madre, sus hermanos y sus 4 tías, hermanas de la abuela. Sin embargo, hay otra casa en el cuento Matilde, en el que, aún no siendo uno de los cuentos más logrados desde mi perspectiva, se yergue una de las edificaciones más extrañas y originales de la literatura mexicana, cuya descripción por sí sola de la casa bien podría funcionar como una minificción fantástica. La casa, ubicada en algún lugar del norte mexicano, la habita una pareja, Cleofas y Leonardo, y tiene un singular poder, pues si a la pareja le apetece vivir en el presente, se sienta al frente de la casa para ver pasar desde sus mecedoras el vertiginoso tráfago de la vida. Pero cuando quieren rememorar el pasado, se sientan en el corredor de atrás de la casa para ver el desierto como si fuera una pantalla color ámbar, y ahí, dice el narrador, veían desfilar su juventud, su enamoramiento, el nacimiento de sus hijos, y había tardes en que desde ahí veían a sus muertos que pasaban cabalgando y saludándolos con un ademán de su mano. Imagino entonces a la autora sentada en ese pórtico mágico, rememorando en el desierto sus primeros años para convertir esos recuerdos en lenguaje.
La imagino sentada otras veces frente al presente, aventurándose a escribir de otros temas o personas de su vida cotidiana diaria, como ocurre en el conmovedor cuento inconcluso Un pan para Van Gogh, donde se narra el vínculo que se creó entre la autora y un humilde hombre de la calle. Es el cuento que da el nombre allí. Una aclaración se hace necesaria en este punto y es la siguiente: aunque varios de sus relatos se basan en personas reales o en eventos históricos o en hechos sucedidos realmente, la autora retocó con detalles, diálogos y ambientes sus narraciones, convirtiéndolas en ficciones literarias. Cerré la puerta del pasado para olvidarme de mis muertos, pero mis muertos regresaron como regresa la luz del día. Con estos versos, Irene Montijo se internó en los senderos del antiguo arte de contar historias para dejarnos estos textos que hoy ya forman parte de la literatura sinaloense. Muchas gracias. Mi madre nos contaba efectivamente de esa casa y de sus parientes de Sonora. Yo crecí con esas historias. Ahora me encantaría, Rosy, que nos leyeras un cuento de mi mamá, porque en las presentaciones suele suceder que nos ponemos a hablar del autor, pero yo me di cuenta en la presentación del libro de mi mamá, la primera vez en el centenario, y hablamos y todo el público, pero cuando dijimos finalmente, ahora el público dice, claro, porque quieren escuchar la voz del autor. Nosotros damos una opinión, es nuestra vista, nuestra lectura. Pero ahora me encantaría que tú leas su cuento de mi mamá, me encantaría que tú leyeras el Vitiacuca, puede ser, que no es tan largo, porque otros que son muy largos. ¿Te gustaría? ¿Por qué no? Perdón, que me meta, es que es muy lindo el de Un pan para Van Gogh. Pero lo tengo al final. Tengo para cerrar. Bueno, porque ese cuento pues como que le da sentido a claro. al texto. Sí, claro. No sé cómo está el tiempo. Si ella le de Un pan para Van Gogh, de época, como Un pan para Van Gogh, que incluso es una cuartilla, pues el texto, ¿cómo ves? Un poco de pan. Sí. Estamos relajados, pero estamos tomando vinito, está poniendo rico el clima. Entonces, un grito de cuca y terminamos con Un pan para Van Gogh, ¿te parece? Bueno. Ya. Entonces, bueno, también yo le quiero mostrar la razón por la que no se colgaron los pendones, camaradas. Les voy a pedir, volteen hacia arriba, por favor, todos. La única opción que tenemos de colgar los pendones, mi madre, eran los tirantes aquellos de metal. Entonces, no encontré una persona que tuviera una escalera tan alta para colgar los pendones. Entonces, esa es la razón por la que no se colgaron, yo los tengo. Y entonces, por eso les voy a mostrar a mi mamá aquí chiquito, pequeño. Ella es mi madre, tan elegante. Esta foto se le tomó a mi madre en diciembre, el 26 de diciembre de 2019. Hicimos una gran celebración porque cumplió 90 años mi mamá. Una fiesta muy bonita que se le hizo, la familia lo organizó en el campestre, bueno, se lo fuimos todos. Y con este traje que mi madre tiene aquí, muy hermoso, con este traje fue que mi mamá la sepultamos al año siguiente. Jamás nos imaginamos que mi madre se iba a caer un día y que en 3 meses moriría. Y esta es una foto muy significativa y esa es la razón por la que está en el libro, porque es la última foto de mi madre, pues, vestida elegante, y es con su traje con la que la sepultaron, con la que la pusimos en su mortaja. Entonces, mi tía Cuca es de mis cuentos favoritos, Rosy, me encanta, no es muy largo, para que aquellos, los que nos hicieron el gusto de venir, lean la voz de mi mamá, ¿no? También. Tía Cuca, mi tía Cuca está por aquí, ya voy a llegar. Porque hay unos cuentos, han de saber que son de varias cuartillas, unos son cortos, otros de varias cuartillas, pero mi tía Cuca, pues es como dices tú, está en la antología, ¿no, Elizabeth? ¿En la antología de quién? De autores sinaloenses. Bueno, también mi hermana Sandra ya lo leyó alguna vez en la plazuela también, y sí, efectivamente es de mis favoritos. ¿Dónde está? Creo que está al principio. Está al principio, a ver, búscalo tú. Bueno, la lamparita, camarada. Sí, ¿verdad?
Bueno, pero Lo más fácil es que busquen el índice. Pues sí. Sí. Aquí está, página 34. Y ahora van a escuchar un cuento escrito por Irene Montijo, Guillermo Lafont. Mi tía Cuca. Mi tía Cuca tenía casi 100 años y en su cara casi 100 arrugas, sus ojos nublados de desengaños, su corazón limpio de amarguras. Vivía en una esquina donde terminaban dos calles. La gente le decía a esa esquina el Rincón del Mundo, nombre cuyo significado sigue ignorando. Frente a ese rincón había una pequeña plazuela sin kiosco, ni árboles, ni flores, ni pasto, ni enredaderas. Únicamente unos cuantos bancos de cemento agrietados por el tiempo, donde solo se sentaba el silencio. Esa plazuela era utilizada para cortar camino. Nadie se sentaba en sus bancos, porque en mi tierra, si tomas el sol 5 minutos, te emborrachas. Así que ese pedazo de tierra enyerbado y abandonado, al que la gente llamaba plazuela, era el panorama que mi tía Cuca veía cada mañana al levantarse y abrir los postigos de la ventana de su cuarto que daba precisamente a la calle. Cuando Refugio era una mozuela de cabellos negros y mirada tierna, su único y escondido anhelo era encontrar al hombre que la comprendiera. No le interesaban las fiestas, era modosita aunque alegre. Quería esperar con paciencia infinita a quien la quisiera de veras. Iba de su casa a misa y de misa a casa de su vecina doña María, mi mamá guía, como le decían a mi bisabuela, que con un chorro de hijos, sin tener quien le ayudara, se la veía negras para atender a Panchito, el menor de sus hijos de 1 año apenas. Mi tía Cuca, o Refugio, como se llamaba, cuidaba a Panchito con amor casi maternal. Lo mimaba con ternura, pero cuando lo cambiaba de pañales el corazón le dolía, como si le clavaran 1000 puñales, y para sus adentros se decía, algún día esas talangas serán mías. Y lo fueron. Esperó pacientemente a que Panchito creciera. Cuando él se convirtió en un hombre, ella todavía estaba en edad de que la quisieran. Había sabido esperar, regando con dulzura aquel cariño primaveral. Fue conquistando a aquel niño con el tiempo, hasta que consiguió que él se prendara de su dulce nana, que de mirada tierna y cabellos negros. Se casaron enamorados por designios del destino. No tuvieron hijos. Para ella era demasiado tarde, para él muy temprano. Pero de cualquier modo fueron felices. Se comprendieron y vivieron tranquilos, sin aspavientos, en una casita desmantelada que compraron de tercera mano. Su sueldo en el tribunal apenas le alcanzaba para irla nada más pasando. A veces la situación económica tiene poco que ver para que una persona sea o no brillante. En mi familia los hombres siempre fueron grises y las mujeres o brillantes o pintorescas. Mi tío Pancho, para no perder la costumbre, era gris. Su traje, sus sombreros, sus botines, sus ideas, sus costumbres, su vida entera fue gris, como esas tardes invernales antes de la nevada. Él y mis demás tíos vivían como sombras y en las sombras se fumaban. Por eso es que no recuerdo casi nada de ellos aparte de sus entierros. Así fue como mi tío Pancho se fue a su debido tiempo en un día gris y triste como él. Mi tía Cuca estaba predestinada a vivir horas extras y se quedó sola viviendo de la exigua pensión que le pasaba el gobierno. Se quedó sola en su casita vieja con su chongo en la nuca, su eterno cigarrillo y sus largas enaguas hasta el tobillo con las que disimulaba su esquelético cuerpecillo. Su alegría por la vida era tan grande como su hambre. No salía a ninguna parte, sin embargo, estaba enterada de todo lo que en el pueblo pasaba. Tenía un pequeño grupo de amistades, casi todos parientes lejanos o hijos o nietos de aquellos parientes, pues los de su edad estaban casi todos muertos. Y el 4 de julio, día de su santo, se daba maña para hacer su fiestecita. Era el alma de sus fiestas. Cuando ya llevaba varios ponches en su sangre, bailaba la jota aragonesa sin calzones que nunca usaba, para regocijo de sus invitados que se sentaban en el suelo a verla cuando alzaba las piernas hasta el pescuezo. Mi tía Cuca tenía al fondo de su casa una huerta con altísimos y viejos árboles que nunca supe sus nombres. También tenía árboles de ovalamas, de guayaba, de higos, de jazmines y laureles. La arrullaba eternamente una acequia, como le dicen en mi tierra a los arroyuelos. Se levantaba al amanecer, ponía a hervir el agua y empezaba a destilar el café en la talega gota por gota. En esa operación se le iba más de 1 hora.
Luego se sentaba en su silla desvencijada de madera y saboreaba su café colado con su primer cigarrillo. Al rato subía a la huerta a recoger frutas. Aprovechaba el viaje, ya para ella penoso, para ir al baño que estaba en una esquina de la huerta. Era un cuartito de adobe con el excusado de cajón en el centro. A la salida del baño tenía una barrica de lámina con agua que llenaba de la sequía cuando tenía menos años y que un sobrino iba ahora a llenársela. Con esa agua se lavaba y cuando le tocaba bañarse ahí mismo, se encueraba. Si alguien por casualidad la veía, ella ni se enteraba ni le importaba. Cuando terminaba con su quehacer en la huerta, se metía otra vez a su casita. Después, de otro cigarrillo, daba unos escobazos a como Dios le daba a entender. Luego tendía la cama y sacaba la vasija casi llena, y con ella regaba las hierbabuenas que estaban a un lado de la cocina. Luego ponía la vasija boca abajo en el sol. Después de este esfuerzo, refreía los frijoles que le habían sobrado de un día anterior y que por el calor ya estaban asedos, pero ella decía que les sabían muy ricos, como si tuvieran queso, y los acompañaba con otra taza de café y de postre otro cigarrillo. Una vez hecho todo esto, se sentaba en su mecedora a soñar despierta, o a veces se quedaba dormida con pequeñas cabeceaditas. Allí, entretejiendo sus fantasías, se pasaba casi el resto del día. Vivía de café, cigarrillos, fruta, frijoles y sueños. En cuanto oscurecía, se acostaba para no gastar mucho petróleo y dejaba una vela en su mesita de noche para encenderla en caso de emergencia. Esta era su rutina. Ya no podía ir los domingos a catedral a oír misa, como lo había hecho toda su vida, y se sentaba en su mecedora a rezar y añorar los tiempos en que iba a la misa de 10 de la mañana. Cómo le gustaba contemplar a las damas emperifolladas de la clase alta, que llegaban elegantemente vestidas y se sentaban en sus reclinatorios particulares que tenían sus nombres pintados a mano con letras blancas. Los demás mortales se acomodaban como podían en el fondo del templo, casi en la puerta, y ahí se arrodillaban en el suelo. Con un suspiro recordaba que ella nunca tuvo un reclinatorio particular con su nombre pintado a mano, como le hubiera gustado tenerlo. Cuando una dama moría, no retiraban su reclinatorio, lo dejaban en el mismo lugar como una pequeña tumba vacía en homenaje a la difunta. Ella muchas veces se sentía tan cansada que se le iban los ojos tras esos reclinatorios desocupados, pero ni pensar en sentarse en uno de ellos, porque eso sería un gran sacrilegio. Así es como se fue alejando de la iglesia a medida que la vejez la fue invalidando. Mi tía Cuca vivía tranquila con el paso del tiempo, ajena a todo. Yo iba a visitarla cuando salía de la escuela, que quedaba a 4 cuadras de distancia de su casa. Me gustaba comer frutas de su huerta, sus frijoles asedos, ver sus amarillos dedos y escuchar sus fantásticas historietas que ella aseguraba eran ciertas, y yo escuchaba con recelo, pues debido a su avanzada edad, me parecía que revolvía la realidad con la fantasía, y yo no sabía qué creerle o qué no. Por su cocina sin paredes ni ventanas, entraban eróticos remolinos enturbiando los sentidos. El fuerte aroma de los jazmines, las guayabas y la hierbabuena que se mezclaban con el olor de los frijoles refritos y de los cigarrillos que ella misma enrollaba con sus dedos. Era pobre de dinero, rica en experiencias. Enterró a su marido hacía quién sabe cuánto tiempo, pero seguía feliz con su existencia, fumando, bailando la jota aragonesa y comiendo sus frijoles a la luz de la lámpara de petróleo. Me contaba, cuando iba a visitarla, que con sus propios ojos veía entre los limones, las guayabas y las gualamas a una mujer que por las noches salía con sus gemidos intermitentes, sus manos ensangrentadas, llorando a gritos por sus hijos muertos, que según la gente decía, ella misma había matado. La gente la conocía como la penitente. Yo me encogía de miedo y a veces hasta de día me resistía a ir a la huerta de las gualamas. Antes que anocheciera, pies para que los quiero, corría como loca a mi casa y dejaba a mi tía pendiente de la llegada de la penitente que, ya que lloraba un rato por entre los árboles, se metía a la casa de mi tía sin empacho y se escondía detrás del ropero que ella tenía esquinado en su cuarto. Su cuarto era pobre y sencillo, como todo en su vida. Una cama común y corriente, una mesita de noche con su quinqué, una mecedora desvencijada que al amanecer rechinaba y la clásica e imprescindible basinica. Dormía con un sueño de niño, como lo hacen los ancianos, sin pensar en el pasado que ya se le había borrado de su mente, ni en el presente, tranquilo como un espejo, donde solo su imagen se reflejaba, ni en el futuro que de sobra sabía era la muerte. Solo ciertas noches la despertaban las cadenas de la penitente.
Ella culpaba el montón de guayabas que había comido de cena, pero abusando el oído se daba cuenta de que no eran pesadillas, que aquel ruido era tan real como antes lo había sido el silencio. Se agachaba bajo la cama para cerciorarse si no era una rata que jugaba con su vacinica. Solo al rato comprendía que las cadenas tenían un sonido diferente. Entonces, con sus ojillos vidriosos, trataba de taladrar la oscuridad para ver a la penitente, pero al no poder distinguir nada, se acurrucaba con la cabeza bajo la almohada, temblando y rezando, esperando ansiosamente la llegada del nuevo día. Mi tía me contaba al día siguiente que no había dormido casi nada, que le habían desvelado las cadenas de la penitente, que la noche entera arrastraba en señal, según mi tía, de luto por sus hijos muertos y que ella misma había matado. Por mucho tiempo escuché esta esa historia. A mis escasos años llegaba a mí como un débil rayo de luz el pensamiento de que por qué mi tía Cuca era tan pobre me dolía con dolor infantil todavía. Verla comer tan frugalmente, vestir siempre con las minas desteñidas en aguas, sin prescindir claro de su tabaco ni del petróleo de su lámpara, ambas cosas para ella indispensables. Al mismo tiempo, pensaba que mi tía Cuca era una mujer muy afortunada, pues tenía a la penitente para ella sola, cosa que ni las damas emperifolladas con sus reclinatorios particulares tendrían nunca. Eso le daba una aureola de superioridad y de misticismo que ponía a mi tía Cuca a mis ojos en un lugar distinto, como si fuera irreal, y esto hacía que me olvidara de su pobreza terrenal. A la gente la vence la enfermedad, la guerra o los accidentes. A mi tía Cuca la vencieron los años. Hasta el último día de su vida vivió como siempre. Solo sintió un leve mareo una luminosa mañana y mansamente se acostó en su cama, y entre el olor de los limones, las guayabas y las ubalamas, mi tía Cuca exhaló su último suspiro como pajarito herido sin decir nada. Entonces la casa pasó a manos de un sobrino que la derribó todita para hacer su casa nueva. Únicamente dejó la huerta con los limones, las guayabas y las ubalamas, aunque nunca encontró a la penitente. Fueron tumbando muro por muro, puerta por puerta, como si estuvieran destazando la historia de mi tía muerta. Cuando tumbaron el cuarto de mi tía Cuca en la esquina, donde tenía su ropero esquinado, encontraron en la parte de arriba, montada sobre un entrepaño de madera, una olla de barro desfondada. De ella se desprendían con ruidos de cadenas monedas de oro puro. Era un entierro, que al caer hasta el suelo sonaban como las cadenas de la penitente. Antes de concluir con Pan para Bango. No, pero sí, el cuento es buen cierre. ¿Por qué duelen tanto las pérdidas de nuestros seres queridos, verdad? ¿Cómo duele? No hay consuelo, pasa el tiempo, pero no. Dicen que con el tiempo, pero yo no lo creo. Yo estoy en este mundo, pero realmente yo anhelo, porque no me queda mucho tiempo, de estar en otra dimensión del mundo. Y sé que volveré a estar con mis padres en alguna parte. Les voy a leer, por último, para concluir el cuento que dejó inconcluso mi madre, que lleva el título de este libro, Un pan para Bango, dando a saber que incluso mis hermanos, mi familia, cuando tomamos el proyecto, me dicen, no sé por qué se llama el cuento de mi mamá Un pan para Bango, porque ellas mismas desconocían que el último cuento de mi mamá se llamaba Un pan para Bango, y así lo decidimos el editor y yo llamar al libro. Un pan para Bango. La primera vez que lo vi, yo caminaba en medio de mi calle
y él venía en sentido contrario hacia mí. El sol del atardecer lo bañaba con su luz dorada, haciendo que su figura pareciera irreal. Lo primero que llamó mi atención fue su pelo hirsuto y rojizo, que a la luz crepuscular semejaba una llamarada salida de su cráneo. Luego me fijé en los botellones que colgaban de sus hombros. Eran 8 galones de plástico blanco, vacíos y atados a mecates, 2 hacia la espalda y 2 hacia el frente, en cada lado. ¿Alguien me pone una servilleta, por favor? Yo creo que no se puede continuar. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpen. En una mano llevaba un morral de isle y en la otra mi palo delgado. Caminaba con paso apresurado e inclinado hacia el frente, hacia adelante. Cuando estuvo más cerca, pude ver sus facciones angulosas sobre sus pronunciados pómulos que brillaban con mirada demente, 2 ojillos hundidos. Al pasar a mi lado, me miró de reojo y lanzó una especie de gruñido. Por años tuvo lugar ese encuentro y a fuerza de verme en el mismo lugar, adquirió la suficiente confianza como para emitir desde lejos sonidos modulados que para él tenían el significado de un saludo. Su semblante me reconocía y esbozaba una sonrisa de dientes pequeños y amarillos. Cada vez que lo veía, algo en mi subconsciente me decía, se parece a alguien que tú conoces. Hasta que un día la luz se hizo en mi mente. Era casi idéntico a Vincent van Gogh, el famoso pintor holandés. Como yo ignoraba su nombre y nunca tuve el valor de preguntárselo, lo bauticé Van Gogh. En una ocasión, detuvo su andar, su lento caminar y se asomó por la ventana de mi cocina, que da a la calle. Estuvo un rato allí, husmeando el interior, fuertemente agarrado con una mano a la reja de la misma. A mí se me ocurrió pasarle un pan de dulce. Con brusco ademán me lo arrebató y devoró. A partir de aquel momento se estableció la costumbre de él ir a diario por su pan, yo de estar pendiente de que el mismo no faltara. En reciprocidad, Van Gogh dejaba en el borde de la ventana de la cocina pequeños objetos recogidos de la basura en sus largas correrías por la ciudad. Yo me admiraba de que sus objetos fueran bellos y artísticos. Un fierrito retorcido que colgaba de la reja escultura, un pedazo de metal pulido y brillante, alguna tarjeta postal y guayabas. Le encantaba regalarme bolsas llenas de guayabas podridas que colgaban de la reja y de las cuales solo aprovechaba el olor. Una víspera de Año Nuevo, dejó en mi ventana una flamante zapatilla roja. Como era de mi número, la dejé ahí por varios días con la esperanza de que me completara el par, pero no fue así. Seguido me preguntaba quién era, dónde vivía y de qué vivía. A veces lo veía caminando apresuradamente al otro extremo de la ciudad, cargando sus botellones de plástico sobre su espalda, pero por lejos que anduviera, él no faltaba a su cita y siempre regresaba a mi ventana con algún regalo que me dejaba en ella. Mi madre hasta aquí dejó este cuento. Y bueno, el editor y yo decidimos cerrar el libro así, que también le pareció bien a Elizabeth. Recuerdo que me comentaste que es una especie de cuento que los termina porque no quisimos cerrarlo como a 2 manos, respetamos y mi madre hasta llegó, y lo que hice fue el texto que ahora les voy a leer con que termina esta presentación, y lo hago a manera para que el público entienda por qué el Van Gogh. Creo que tú me dices que es un pequeño cuento, pero creo que lo cierra de alguna manera la historia con su Van Gogh y que le da el título al libro. Es el epílogo, es mi texto de epílogo. Cuando mi madre llegó hasta aquí, en lo que es su último cuento, no lo quiso concluir por más que se lo pedí en varias ocasiones. Las yemas de sus dedos de porcelana no se volvieron a posar en el teclado de su computadora de sueños para escribir ni un cuento más. Nunca sabré la razón exacta de su decisión, ni el silencioso misterio que dominó su corazón.
Jamás supimos el nombre verdadero del hombre humilde que durante años llegó hasta la ventana de la cocina de mi madre, donde recibía su pan, entre otros alimentos. Cuando el Van Gogh de mi madre no regresó más a la Isla del Socorro, como se llama la calle donde se encontraba la casa de la Rayán, en la que por largos años vivieron mis padres, mi madre entristeció. Todos los días se sentaba en su silla hueso de la cocina y su mirada se perdía a través de la ventana de 2 gajos ovales y ladrillos rojizos, como esperando su Van Gogh. Los panes se acumulaban y se convertían en mendrugos cada vez más secos, que luego mi madre tiraba a la basura o regalaba a los perros callejeros. Irene Montijo, cuando regaba su pequeño jardín de crotos amarillos y perfumada limonaria, sus pensamientos parecían volar, imaginando Van Gogh en cuclillas, desamarrando y amarrando de nuevo sus botellones vacíos que siempre cargaba en su espalda. A mí me causaba una profunda pena ver a mi madre en su añoranza por aquel indigente. Hasta entonces, eso creíamos que era, el cual siempre agradeció a mi madre con los detalles que a cambio del pan dejó en su ventana. Nunca más volvimos a ver al güero, como también le decíamos al visitante que nos gruñía, con su pelo hirsuto y rojizo, que a la luz crepuscular semejaba una llamarada salida de su cráneo, como bien lo describe Irene Montijo. Un día que fui al mercadito de esta ciudad, pregunté a las personas que atendían 2 carretas, una de tacos y otra de mariscos, si lo habían visto últimamente, pues yo sabía que esos eran sus territorios en los que hacía una pausa entre sus largas caminatas, y para mi sorpresa, me informaron que al güero, quien tenía la manía de beberse todos los restos de Coca-Cola que los clientes dejaban en las botellas, a pesar de que los trabajadores de ambas carretas les regalaban al güero un refresco a diario nuevo, se lo había llevado una hermana que tenía a vivir en Mexicali. Nunca olvidaré el rostro de tristeza cuando al regresar a casa le di la noticia a mi madre. Su Van Gogh no volvería más a su ventana, como no volvieron sus muertos que entre Sonora y Sinaloa poco a poco fue enterrando. Con el transcurso de las semanas, mi madre fue abandonando su pequeño refugio literario hasta que un día no volvió a entrar más en él. Las empecinadas arañas con sus largas patas fueron poblando las esquinas del techo con sus telarañas colgantes, en las que atrapaban insectos bajo la mirada furtiva de las salamanquesas y el silbido del viento, que se atoró entre las dormidas rendijas que no volvieron a despertar jamás. Mientras el cuerpo de mi madre, con el paso del tiempo, se fue encorvando y adelgazando, sus crotos amarillos y su perfumada limonaria, poco a poco se marchitaron, y sus 2 ventanas de gajos ovales, la de la cocina y la de su pequeño cuarto donde escribía, se llenaron de nostalgia y de antiguos polvos que junto con los fantasmas hoy buscan a mi madre sin encontrarla. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo sobre esto? Aquí está. ¿Quieren comentar algo sobre mi madre? ¿Por qué está ahora? ¿Qué les parece? En fin. Yo creo que mejor sería invitarlos a dónde se puede adquirir el libro, invitarlos a que lo compren, a que lo lean, que es el mejor homenaje que se puede hacer a una autora. Entonces, ¿dónde se puede conseguir? Hoy dimos un paso importante. El editor Celso José Garza, que estuvo aquí ayer porque fue invitado por la FIL de Culiacán, vino al encuentro de editores y también vino a la presentación. Tuve el honor de que vino a la presentación del primer libro de narrativa, Dardos de Hielo. Hoy me acompañó a Gómez de la Librería México. ¿Por qué? Porque yo, como autora, hace tiempo me han estado diciendo dónde venden los libros de mamá y el tuyo. En la librería no lo podía resolver por la estructura de las facturas. Tenía que ser el editor. Así que Celso José Garza llegó hoy a la Gómez y en México. Entonces la buena noticia es que a partir de mañana, a las 10 de la mañana, el libro Un pan para Van Gogh de mi madre se vende en la Librería México de esta ciudad. Está Dardo de Hielo y el libro de mi mamá también, el libro de Irene Montijo, se venderá en la Gómez, en todas las Gómez, fíjense bien. O sea, el editor, que es maravilloso y muy inteligente, pero además porque sus libros son muy hermosos, o sea, realmente inmediatamente le dijeron que sí. Es cuestión de unos días del papeleo,
pero dar un pan para Van Gogh de Irene Montijo y dar un taller de autoría se venderán en todas las gomis, las 30 gomis del país en unos cuantos días. Entonces, el público de Culiacán puede adquirir un pan para Van Gogh en la Librería México a partir de mañana. Y efectivamente, Elizabeth, querida, no hay mejor homenaje para un escritor que lo lea. Eso es, porque para eso el escritor se desvela, se desgarra, desfallece, vuelve a renacer, la levanta el libro, su posición para llegar a tocar corazones y eso. Y creo que el mejor homenaje que le podremos hacer a Irene Montijo es también, así como yo tuve el sueño de recuperar este espacio y se hizo realidad este sueño, un espacio maravilloso para todos, pues mi madre tuvo un sueño, que es que sus cuentos llegaran al público. Y bueno, ahora ya llegaron. Muy bien. Camaradita, te felicito por haber rescatado los versos tan hermosos de tu mamá. Estoy segura que Irene Montijo, desde donde esté, está muy contenta y agradecida contigo. Y lo traes en la sangre. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Este espacio es para todos. Me siento muy honrada que hayan venido, me siento muy honrada de la presencia de Rosy Palau. Sí, aquí de Elizabeth Moreno, sí. Si voltean, aquí viven palomas, efectivamente, y tienen crías, hay crías, ¿no? ¿Por qué? Porque la Aurora estuvo abandonada 6 años, estuvo en la oscuridad. O sea, estas palomas que tenemos ahora sobre nuestras cabezas estaban acostumbradas, se acostumbraron durante 6 años a estar oscuras. Imagínense de ver la nave de esta industrial. Lo mismo las cucarachas, ¿eh? El otro día llegué y prendí, salieron un revuelo de cucarachas, pero yo les digo, no se preocupen, son cucarachas culturales, camaradas. Se acostumbrarán a la cultura y serán nuestras cucarachas culturales. Entonces, muy agradecida, muy honrada Elizabeth y Rosy Palau. Mi madre estaría muy honrada que ustedes hayan comentado su libro. Estoy segura. Muchas gracias.